Bueno, muy buenas tardes nuevamente para Lady, Paula, Astrid. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, Lady ya contestó. Paula, ¿cómo estás? Astrid, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, profe. Bueno, me alegra mucho. Verónica, bienvenida. ¿Cómo te va? Verónica, ¿escuchas? Buenas tardes, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Bienvenida, Verónica. Bueno, damos inicio puntual para culminar de manera puntual de acuerdo a la programación que hemos establecido. Pero antes, así sea a través del chat, no es lo ideal, pero por lo menos a través del chat, el CIPA es un espacio a través del cual vamos a generar y promover la interacción entre los estudiantes. No es un ejercicio unidireccional en el que hablo yo y ustedes simplemente escuchan o se ausentan mientras la grabación continúa. Es importante generar ese espacio de diálogo, de interacción, porque esa es la dinámica del CIPA. En ese sentido, quiero pedirles, bueno, voy a presentarme a continuación y luego les quiero dar la palabra para que me cuenten desde dónde están. Mi nombre es Camilo Enrique Rodríguez Fernández, tengo el gusto de orientar este maravilloso curso de teorías curriculares desde el inicio, un curso bastante interesante, apasionante, al cual ustedes se van a tener que enfrentar a lo largo de su vida como maestros. Es un curso que les va a permitir conocer de manera teórica y de manera práctica también, de alguna forma, aquellos elementos que les permitirán plasmar el currículo en cada, en cada uno de los lugares en donde ustedes vayan a ejercer su práctica docente una vez se gradúen, algunos ya lo están haciendo. En esa medida, realmente es un espacio bien interesante. Yo creo que ustedes se han venido percatando del valor de este curso por cuanto les lleva a considerar, como en la fase en la que estamos, la importancia de lo que creemos acerca de lo que es el currículo, de lo que creemos que es de alguna manera la relación maestro-alumno, de lo que creemos también que es la educación, y ustedes van a ver la riqueza de este curso. Y en esta fase puntual en la que estamos me parece que es una fase maravillosa. Yo estoy en la ciudad de Bogotá, llevo ya algún periodo, algún tiempo ya con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, soy licenciado en Educación, soy especialista en Dirección de Empresas, soy magíster en Pedagogía y actualmente estoy culminando mi doctorado en Educación. Bueno, soy maestro, también soy directivo docente, trabajo en una institución educativa privada de la cual soy director o rector. Entonces, este ejercicio me parece muy chévere porque me permite además conocer situaciones e inquietudes de ustedes como maestros que se están formando. Bueno, entonces quiero ahora sí darle la palabra, darle la palabra para que se me presenten y por lo menos quiero que digan el nombre, desde qué ciudad se conectan y el programa en el que están y alguna otra cosa que ustedes quieran decir de ustedes mismos. ¿De acuerdo? Entonces, Lady Constanza. Lady. Bueno, Paula, Andrea. Bueno, Astrid Juliet. Soy Astrid Juliet Carrillo Rincón. Estoy presente desde el municipio de Santiago Norte de Santander y estoy en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Qué chévere, gracias Juliet. ¿Y cómo está la situación por allí? ¿Bien? Sí, señor. Un poquito de calor. Bueno, gracias Astrid, un gusto. Ibas a hablar, Paula Andrea Barreto. Buenas tardes, tutor. Yo soy Paula Andrea Barreto Ortegón. Estudio en la UNAM y vivo en El Espinato, Lima.
Qué chévere. Un municipio muy caliente también, ¿no, Paula? Sí, señor, está haciendo un calor, pero bravo. Sí, es verdad. Bueno, Lady Constanza. Hola, tutor. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Lady Ullur. Estudio licenciatura en Pedagogía Infantil del CEA de Ibagué y vivo pues aquí en Ibagué, Tolima. También, también caliente, un poquito menos que el Espinal, pero caliente, ¿no? Sí, señor. Estos días ha calentado bastante. Bueno, quiero, mientras seguimos dando la palabra, recordar que la sesión se está grabando, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan que esta se está grabando para que luego puedan acceder a la misma y para que los que no puedan asistir la puedan ver. Listo. Gracias, Paula, Lady y Astrid. Verónica. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Verónica Alexandra Muñoz Hernández. Vivo en el municipio de Oporapa, Huila. Soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil del CECAD de Pitalito, Huila. Qué chévere. Pitalito ya es un poco más frío, ¿no, Verónica? Sí, tutor, pero ahora está haciendo muchísimo calor. Ok, pero ¿es más caliente que el Espinal o es más frío? No, el Espinal es más caliente. Sí, cierto. Tenía entendido que Pitalito es un poco frío. Sí, pero pues en estos meses está como o sea, son meses que hace mucho calor y entonces está haciendo demasiado calor en Pitalito y los municipios de su alrededor. Bueno, listo. Gracias, Verónica. Itsujiri. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo no me pude inscribir así como usted nos explicó en el correo, que pues que para participar a este CIPAS debíamos de inscribirnos a través del campus y yo estuve buscando así como usted ha colocado, pero yo no me pude inscribir. Tranquila, ya tomamos lista de la asistencia, no te afanes. Ah, bueno, tutor, muchas gracias. Gracias. Itsujinei. Buenas tardes, mi nombre es Ginei Navarro, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Estoy matriculada en el SEAD Sogamoso y vivo aquí en Sogamoso. ¡Qué maravilla! Olvidé decir que yo era de Sogamoso, Itsu. Mm, Qué chévere. ¿Te parece, ah? La verdad está haciendo muchísima calor, o sea, llevo como 4 meses viviendo acá y hace más calor que donde estaba. Y eso que Sogamoso no es tierra caliente. No, pero sí está haciendo muchísima calor y imagino yo que por la misma contaminación es más picante el sol. Exacto, exacto. Uy, es terriblemente picante. Bueno, bienvenida. María Valentina. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes, María Valentina. mi nombre es María Valentina Castaña Medina, estoy matriculada en ITSEA de Sogamoso, vivo en Topaga, Boyacá y estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil. Qué bonito. Topaga es un municipio bonito, ¿no? Sí, señor. Qué bonito, gracias. Jenny Lisset. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Forero, estoy matriculada en el CEAD Sogamoso y pues soy de Sogamoso, pero actualmente vivo en Paz de Ariporo, Casanare. Bueno, bienvenida, Jenny. ¿Qué estudias? Licenciatura en Pedagogía Infantil. Listo. Gracias, Jenny. Lisset Natalia. Lisset. Bueno, oigan, señoritas, les hago una pregunta. ¿Es muy complicado que enciendan la cámara? Ahorita me van a decir todas que sí, que sí. No, en serio. ¿Es muy complicado?
¿Qué opinan? Ah, no, señor. Bueno, pues si lo hacen, yo les agradecería para poderlas ver. Ay, muchas gracias. Gracias, María Valentina. Un gusto conocerte. ¿Quién más se anima? Tutor, lo que pasa es que yo estoy en mi trabajo y encender la cámara se me dificulta un poquito. Ok, listo. Yo entiendo, pero las que lo pueden hacer les agradezco que me apoyen con eso. Es que ustedes saben que es muy charro estar aquí hablándole a una pantalla y uno no sabe quién está allá. Interesante que ya veo los rostros. ¿Quién más? Mucho gusto, Lice, Itsu. Bueno, qué chévere que me colaboren con eso. Cuando sean profes en ejercicio, ustedes se van a dar cuenta, y ustedes más que yo, lo charro que es que el profe diga que enciendan la cámara y que nadie la encienda. Por eso les agradezco los que lo están haciendo y entiendo los que no lo puedan hacer. Por supuesto que lo entiendo. Bien, para ustedes les decía al comienzo que el CIPA es un espacio de integración, un espacio de encuentro, no es un espacio unidireccional. Por eso yo quisiera preguntarle o pedirle a María Valentina, que tuvo la valentía de ser la primera. María Valentina, ¿alguna pregunta para alguna de tus compañeras? La que sea, la que sea. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos llevan la UNAM? ¿Le gusta el reggaetón o no? No sé, lo que sea. Pero que no sea que la persona responda con sí o no, sino que nos permita conocernos un poquito más. Por ejemplo, yo preguntaría, si yo pregunto, ¿le gusta el fútbol? Entonces me dice sí o no. Ahí se acabó la charla. No, la idea es, por ejemplo, bueno, ¿qué opinas de que Petro promueva una Asamblea Nacional Constituyente? Y entonces la otra le dice, no, no tengo ni idea, a mí no me gusta y además ese presidente no me cae bien. Entonces, ok, eso es para conocernos. Nadie va a tomar nada personal, ¿de acuerdo? Entonces, María Valentina, ¿a quién le quieres preguntar? A Paula Andrea Barreto Ortegón. Listo. Dale, Paul. A ver, la pregunta es, Pues, ¿en qué ciudad vive? ¿Qué semestre va? Buenas tardes, compañeras. Soy Espina Tolima, estudio la UNAM, tengo 21 años y listo. estudio licenciatura infantil. Bueno, pero entonces preguntas de otro tema, de otro asunto, del que sea. Ahora, gracias María Valentina. Ahora Paula te toca preguntarle a otra. Elige a quién. Le toca a la compañera Jenny. Unicef. Sí, señor. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Me escucha? Sí, sí, yo te escucho, Jenny, pero no te han hecho la pregunta. Dale, Paula Andrea, ¿cuál es la pregunta? ¿En dónde vives? Actualmente vivo en el municipio de Paz de Aripora, Casanare. No, pero atrévanse a preguntar otra cosa, o sea, se conocen, pues es decir, no es que se pregunten por las cosas más íntimas, pero repito, de verdad el CIPA, si sus profes no lo están haciendo así, el CIPA es para promover eso, justamente porque como es virtual y no se encuentran en tantos espacios con sus compañeros, es para generar vida académica, integración. Dale, Lady, pregunta tú y ya le damos la palabra a Jenny. Ay, mira, yo quisiera preguntarles a mis compañeras si de casualidad ya han visto este segundo, es el segundo o el tercer ejercicio que nos dejaron de contar una historia en el colegio. ¿Qué les parece? Chévere la pregunta y nos va introduciendo al tema. Chévere la pregunta, pero especifícasela una sola. Pídele a alguien que te la responda. Quisiera preguntarle a Astrid, ¿qué le Listo. parece este nuevo ejercicio sobre el currículo en donde nos pide el tutor
que narremos o contemos una historia de nosotros en el colegio. Astrid, tiene la palabra. Astrid. Pues creo que es un ejercicio muy chévere, ya que retomamos como el tiempo atrás que vivimos en el colegio. Entonces, me parece chévere esa actividad. Listo. Y ahorita, buena pregunta, Lady, gracias. Y ahorita entonces le damos la palabra a Jenny, que se hablaba hace un rato. Jenny, haz la pregunta. ¿A quién le quieres hacer la pregunta? A María Valentina. Listo, dale. Gustaría de pronto saber ahorita en el semestre que ella está, qué materia es la que le ha parecido más interesante y por qué. Bien, buena pregunta. Pues yo estoy cursando tercer semestre y la materia que más me ha gustado es ahorita es la de se me olvidó. Salud y desarrollo infantil. ¿Y María Valentina? ¿Por qué? Porque es una materia de la que es la materia en la que hasta ahora estamos como entrando en la dinámica de toda la carrera que escogimos. Bueno, que escogí. Entonces, me gusta mucho eso. Listo, gracias. Y Itzu, que estás muy juiciosa allí, ¿a quién le quieres preguntar algo? Ay, no sé. A Verónica, puede ser. Listo. ¿En qué semestre va y que cómo le ha parecido este nuevo semestre en el que vamos? ¿Muy complicado o fácil? ¿Cómo le ha parecido? Verónica, la respuesta. Yo voy en tercer semestre y pues este semestre me ha parecido que nos han dejado como muchas lecturas y entonces pues estas lecturas, algunas son como muy difíciles de comprender, o sea, la primera vez que uno las lee, entonces debe que como leerlas varias veces para poder pues entenderlas y poder hacer el trabajo que nos solicitan. Bueno, listo. Pues muchas gracias por atreverse a preguntar, por responder además y tratar de crear una dinámica en un ambiente distinto. Ustedes saben que dentro de la virtualidad es complejo a veces, que la gente se disponga, que la gente le eche ganas. Gracias de verdad por ese espacio. Y que además que me gusta porque lo están algunas como disfrutando, lo veo como en las caras y me gusta eso. Bueno, entonces este espacio es para socializar y aclarar y orientar algunos elementos en torno a la guía número 3. Debo decir que estoy aún en revisión de los trabajos de la fase número 2. Yo hice un ejercicio de realimentación de varios en la fase anterior, pero debo decir con pena que no alcancé todos porque eran muchos. Sin embargo, yo me tomé el trabajo de darles unas orientaciones que espero hayan tenido en cuenta en relación a la manera como debían presentar su trabajo, que siempre esté sustentado, que se apoyen en autores. Algunos confundían un mapa conceptual con un cuadro, o con un cuadro sinóptico o con un esquema. Un mapa conceptual es una cosa. Bueno, pero ya iremos haciendo ese ejercicio de realimentación en torno a la fase 2. Y en esta fase 3, este ejercicio pretende justamente tratar de mitigar al máximo los errores o las dificultades que ustedes puedan tener. Entonces vamos a ir justamente a mirar
lo que dice la guía. Permítanme un segundito, ya lo estoy abriendo. Listo. Bien, voy a compartir. Bien. ¿Ahí ven la guía? Sí, señor. Listo. Entonces Señor. vamos a... Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que el trabajo va del 16 de marzo al 14 de abril. O sea, casi es un mes. Es un ejercicio en el que tienen bastante tiempo de alguna forma. Bueno, vamos a ir explicando detalle a detalle. Algunos dirán, uy, no, pero sí me citó para leer. Justamente por eso el CIPA decía, vamos a explicar la guía. Entonces no lo podemos hacer o quiero proponer que lo hagamos a partir de la lectura de la misma. Entonces hay como dos partes, una guía, una parte individual y una parte grupal. Vamos a explicar la parte individual en qué consiste, que ya una de ustedes notó que y dos, porque la respuesta tuvo que ver, y ya han venido adelantando el ejercicio. Entonces lo primero es súper chévere, me parece súper chévere esa actividad. Imaginemos que le vamos a contar en detalle a alguien, en detalle, o sea, detalle elementos, a nuestro hijo, por ejemplo, cómo era nuestra vida en el colegio, ¿sí? Entonces nos ponen una situación, echen para atrás un momento de su vida escolar en el colegio. A partir de los recuerdos, pero aquí hay un detalle, y es justamente detalle. Cuando se le pide que detalle es que describa con precisión, que especifique, que entre a señalar varios elementos, así en principio parezcan sin importancia. Ya vamos a ver cómo cuáles. A partir de los recuerdos vamos a describir un día del colegio en el que estudiamos. Listo, entonces imagino dónde estudiaba y voy a describir un día. Las siguientes preguntas nos pueden orientar para reconstruir nuestras memorias, pero el relato no tiene que limitarse a responder estas preguntas. Y en eso quiero insistir, no es que yo vaya a revisar que ustedes responden las preguntas, no. Lo que le están pidiendo es que relate un día de colegio. ¿Listo? Y estas preguntas son orientadoras, pero usted puede orientar otras, puede poner otras, puede hacer un relato. Entonces, incluso usted me pregunta, adelantándome un poco, ¿quiere decir que yo debo responder puntualmente estas preguntas? No. Usted va relatando y entonces usted, por ejemplo, dice, yo recuerdo que un día de colegio, mi día de colegio empezaba a las 6 de la mañana, luego de una larga travesía de 1 hora por la vereda. En ese caminar hacia la escuela o hacia el colegio, yo compartía con mis amigos e iba repasando las tablas de multiplicar. Al llegar al colegio, lograba ver, el horario era muy diverso, pero las materias que me enseñaban eran inglés, sociales, matemáticas, lengua castellana. Fíjense que yo no he respondido puntualmente, ¿qué materias me enseñaron? Matemáticas, inglés, sociales. No, estoy creando un relato y eso es lo que se pretende. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Pongan una reacción, una carita, alguna cosa para yo saber que la cosa va bien. Listo. Entonces, eso es lo que yo tengo en cuenta en el trabajo. Si usted me responde las materias que veo, inglés, social, pues el trabajo sí lo está haciendo, pero no como yo quisiera verlo, porque es crear una narración de un día de colegio. Es distinto, por eso es que hago hincapié en ello. Listo. Vuelvo a la hoja. Fíjense, vuelvo aquí donde estaba leyendo. Las siguientes preguntas nos pueden orientar, pero el relato no tiene que limitarse, es lo que estaba diciendo, a responder estas preguntas. Se puede ampliar de acuerdo con la intensidad de lo que recordamos. Por ejemplo, ustedes acuérdense, en mi grupo del salón de noveno A había un niño, un compañero. Ese compañero se llamaba Charlie. Charlie era el más casposo del grupo. Le hacía bromas a los profesores, le hacía bromas a los compañeros. Parecía nunca respetar a nadie. Cuando estaban en el desarrollo de las clases, por ejemplo, de inglés,
Le tiraba papelitos al maestro y el maestro se desesperaba con Charlie, pero todos queríamos y amábamos a Charlie. ¿Me hago entender? ¿Sí ven cómo ningún detalle deben omitir? ¿Listo? Bueno. Entonces, enriquezcan el relato de esa manera. Ustedes, si Charlie fue significativo, pues lo van mencionando. Un día Charlie no volvió al colegio. Nos enteramos que había migrado a un grupo, X grupo, de los que ustedes saben que hay, de las fuerzas de diferente índole, y nosotros nunca más volvimos a ver a Charlie. En ese momento, a mi corta edad, yo me preguntaba, ¿por qué la gente opta por ese camino y no sigue en el colegio? ¿Por qué Charlie eligió irse para allá y no siguió con nosotros? ¿Sí me hago entender? Y ese ejercicio, eso que usted narra de Charlie, a mí, por ejemplo, y usted en su relato, empieza a hacerle caer en cuenta por qué Charlie dejó el colegio y por qué el colegio no fue capaz de retener a Charlie en el colegio. ¿Sí me hago entender? ¿Qué fue lo que le desmotivó, lo que no le agradó, lo que no le permitió estar? Quizás tenga que ver con la manera en que el currículo se desarrolló. Por eso es que tiene conexión. ¿Me hago entender en lo que les digo? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Alguien sabe a qué grupo me refiero? ¿A qué grupos de qué índole? Los grupos armados, naturalmente, ¿no? ¿Sí me hago entender? De cualquier tipo. Y en muchas de sus regiones eso pasa. ¿O no pasa? Ahora, ustedes dirán, no, a mí no me ha pasado. Bueno, es solo un ejemplo, a lo mejor les pasó fue otra cosa. Pero yo lo que quiero decir es, fíjense cómo ningún detalle es superficial. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pongan alguna reacción. Listo, perfecto. Vamos siguiendo. Dice, ¿por qué me enseñaban esas materias y no otras? Entonces yo sigo con mi relato. A mí en el colegio me enseñaban tales materias, pero me hubiera gustado ver electrónica, programación, algo que tuviera que ver con la inteligencia artificial, pero no, simplemente no me lo enseñaban. También hubiese querido que me enseñaran algo para hacer de mi labor en el campo algo más productivo. Supongamos que ustedes estén en un ambiente rural y su familia sea campesina y nunca le enseñaron nada de eso, asumiendo que lo sabía. Mi profesor era un profesor regañón, cascarrabias, especialmente el de física. Pero el que más quería era el de educación, el de artes, porque él descubría lo que a mí me interesaba y me gustaba. Y yo con él logré tener tanta empatía que hasta me llevó a exposiciones, reconoció mis talentos, descubrió de lo que era capaz. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Cómo quiero esa narración? Si ven que es más chévere hacer un relato así, a que yo diga, ¿cómo eran mis materias? Aburridas. Siguiente, ¿cómo se evaluaban mis aprendizajes? Con una evaluación. ¿Recuerdo especialmente alguna experiencia de enseñanza? No, ninguna. No, pues así no es el ejercicio. ¿Me hago entender? ¿Soy claro en ese punto? ¿Listo? Paso al siguiente punto. Eso es lo primero. Dense la tarea de repasar. Porque es que esa es la antesala del siguiente punto. Por eso es que es tan chévere. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Reacción. Digan, no, todo va bien, o hagan algo y díganle, ¿todo va bien? No me acuerdo de nada en el colegio, tutor. ¿En serio? Uy, pero si me acuerdo yo que ya fue hace hartos años, ¿ustedes por qué no? Imagínate, yo salí de 11 hace como 15 años. Bueno, pues ahí habrá que hacer un esfuerzo para que lo logres. Yo sé que algo te acordarás. Por eso las preguntas orientadoras. Ahora, ustedes me preguntan, ¿y me puedo guiar por otras preguntas? Claro, claro, ustedes las plantean, no hay problema. Yo sé que vas a encontrar, no te preocupes. ¿De qué tanta extensión? Bueno, pues que no sea un libro de 500 páginas, pero pues tampoco que sea de media página, o sea, equilibrado para escribir y equilibrado para yo leer, ¿no? Pero donde se narre y se describa lo mejor posible esas situaciones. Bueno, paso 2.
Paso 2 te dice, pensando y recordando vamos a escribir un relato en el que se escriba con el mayor detalle posible un día cuando éramos estudiantes. Si se dan cuenta, lo que se plasma en el punto, en el paso 1 es como la orientación de venga, imagine y recuerde, y en el paso 2, eso que imaginó y recordó, escríbalo. O sea, es lo mismo que acabamos de decir. ¿Listo? ¿Queda claro cuál es el paso 2? Sí, Tutor, el una 1 es... pregunta. Pues, Dime. qué pena. O sea que en el paso 1 recordamos y en el 2 lo plasmamos o son dos Tal cual. puntos de vista diferentes. No te escuché la última parte porque te interrumpí. Vuelve a hacer toda la pregunta. Esto que si son dos preguntas totalmente diferentes, o sea, en la primera plasmamos una y en la segunda otra, o pensamos en el primero y lo plasmamos en el segundo. Listo. Es como lo dijiste al final, Lady. En el paso 1 lo piensas y en el paso 2 lo escribes. ¿Queda claro? Sí, señor, gracias. Listo. Bien. Nos vamos a la... Eso es lo individual. Actividad colaborativa. Paso 1. En el foro de esta fase 2 que ya está abierto, vamos a socializar lo que escribimos en la actividad anterior. Es decir, el relato de un día de cuando éramos estudiantes de primaria o bachillerato. Entonces ustedes van a escribir en un borrador, en una hoja en Word, y van a copiarlo y lo van a pegar directamente al foro. Quisiera pedirles que por practicidad, así sea extenso, no anexen documentos, sino que lo hagan directamente en el foro. ¿Listo? Porque a algunos de ustedes, me he dado cuenta, les va a costar de pronto descargar el archivo y es más cansón. Mejor si lo ven ahí, es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, para ser claro, eviten poner documentos anexos, que sea ahí en el foro. ¿Listo? Ese es el paso 1 de la actividad colaborativa. Súper sencillo. Luego dice, bueno, aquí hay unas orientaciones particulares. Fase A. Cada estudiante debe comentar por lo menos 2 de los relatos de sus compañeros. Y aquí una observación que quiero hacer en general. Este comentario debe, por ejemplo, dar cuenta de los elementos en común entre la experiencia del escritor y la de quien lee. Me explico allí. Póngale cuidado. Usted no va a poner un comentario de, ay, María Valentina, linda y romántica tu historia con el profesor. ¡Qué bonito! Ay, no, quedé encantada. Ojalá hubiera tenido profes así. No, no sirve eso. No, no, no. Lo que le tenemos que decir a María Valentina es cosas como, por ejemplo, María Valentina, logro percibir que en tu colegio y en mi colegio enseñaban casi las mismas asignaturas. También me doy cuenta que la manera de dictar la clase de tus profesores era casi la misma a como lo hacían mis profesores, en donde el profesor se daba una clase magistral y no había actividades de colaborar y participar, donde juntos, donde todos los estudiantes hiciéramos una clase distinta. También percibo que en la evaluación se basaba en documentos escritos y en test. Yo hubiese querido, quizás te pregunto, María Valentina, yo hubiese querido que me hicieran más ejercicios orales, sobre todo en matemáticas, porque no entendí. ¿Sí ve cómo es distinto el ejercicio? No, ay, qué bonito. Y así he visto comentarios, ustedes no me digan que no. Ay, compañera, creo que hiciste un buen trabajo, sigue adelante. No, pues muy bonita la barra que le hizo, pero de eso no se trata. ¿Me hago entender? Sí, me hago entender. Reacción, pongan reacción. Listo, vamos bien. Listo. Entonces, a eso me refiero cuando digo, este comentario debe, por ejemplo, dar cuenta de los elementos en común entre la experiencia del escritor y la de quien lee. A eso me refiero con lo que ahorita acabé de explicar. Listo. Entonces, fíjese que usted debe hacer por lo menos 2 comentarios, pero en esa línea. Pero para que haga 2 comentarios, pues primero tiene que poner su historia, ¿no? Si no, nadie le va a comentar, y si nadie le pone, usted no va a poder comentarle a nadie. Y entonces viene la gran pregunta de todos.
¿Y qué pasa? Porque en mi equipo nadie participa. Pues yo le he dicho a varios. Itsu, en ese caso lo que tienes que hacer es poner un mensajito que digan compañeros, pero que parece como dice Gracie. ¿Sí están viendo la voz Kids o no? Bueno, no. Yo sí a veces me la veo. Échenle una miradita. Pero Gracie les dice a todos, pero compañerito, ¿qué pasa? Pues ahí usted le escribe. Itsu escribe. Pero compañerita Lisette, ¿qué pasa que no participa? Yo ya le hice mi participación. Comprometámonos con el ejercicio. Ya con eso para mí es válido que Itsu no puede hacer el ejercicio, pero le está echando ganas y está invitando a Lisette. Ya cosa de Lisette que no participa. Pero yo cuando revisé el foro me doy cuenta que Itsu le está echando ganas. ¿Me hago entender? Hablo coloquialmente para hacerme entender. Espero que no les parezca demasiado vulgar mi lenguaje. Vulgar de vulgo, quiero decir. De ordinario, de básico. Bueno. Ahora me voy a la fase B. Entonces aquí es lo interesante. Se hará un cruce entre los relatos que se expresa a partir de la elaboración de una matriz donde se evidencien los aspectos en común, los aspectos diferentes, las concepciones del maestro, de currículo, de estudiante, de conocimiento, de aprendizaje, que se evidencie en los relatos. Para este ejercicio se puede crear una matriz o cuadro comparativo. Entonces aquí dejo de compartir y vamos al otro cuadro. Ya un segundito. Ya se los comparto. Listo. Perdón. A ver si me sale acá. Acá, listo. ¿Están viendo el cuadro? Sí, señor. Listo. Entonces, eso que ahorita leí, no se angustien. Eso mismo es lo que hay que hacer en este cuadro. No es que, tengo que hacer otra cosa. No. Esa fase 2 de la parte colaborativa se desarrolla en este cuadro. Fíjate que prácticamente ustedes tienen que aquí escribir una especie de síntesis. A ver, me devuelvo un poquitico. Yo llego, subo mi relato, le comento a 2 personas, pero leo lo de todos. Y aquí yo hago una síntesis de los aspectos que descubro en común. Yo ya les hice un ejemplo de cómo hacer el comentario, sin embargo se lo repito, aspectos en común. Logro identificar que entre mis compañeros de grupo, las materias que se enseñaban en el colegio eran básicamente las mismas. También logro ver que no había un espacio para, logro ver que no había materias distintas. También logro percibir que no había espacio para el trabajo colaborativo. Siempre el protagonista del colegio o de la clase fue el maestro. ¿Listo? Aspectos en común, aspectos diferentes. No, en mi colegio veíamos clases como de informática y de artes. Veo que en los demás colegios en ninguno enseñaban artes. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Me hago entender? ¿Sí? Para eso pueden tomar las preguntas orientadoras y con base en eso van desarrollando este ejercicio. Listo. Ya, Itsu, gracias por la reacción. Si no hay dudas, pues supongo que los demás también vamos entendiendo. Listo. Luego dice, hay que escribir aquí brevemente. Yo tengo que leer. A ver, voy con un ejemplo. Y los miro. Voy a hacer un relato. En la clase de mate, estoy haciendo mi relato, ¿no? En la clase de química, el profesor llegaba, se paraba enfrente y empezaba a leer el libro. Nunca entendimos química porque él nunca nos explicó. De vez en cuando nos hacía preguntas y nadie sabía responderle nada. Siempre se dedicó a leer este libro. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro mi relato? ¿Está claro? Listo. Entonces ahora voy al cuadro y me preguntan concepciones del maestro. Es decir,
en ese relato que yo hago, ¿cómo logra identificarse el papel del maestro en ese primer estudiante, en ese estudiante 1? En ese estudiante, ¿cuál es el estudiante 1? Pues yo que les estoy narrando mi relato. Entonces yo les pregunto, y ahí necesito que me respondan para saber si estoy siendo claro. ¿Cómo perciben ustedes el rol del maestro en ese relato que les acabé de hacer de mi maestro de química? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué dirían ustedes? Era un profesor que no se daba a entender. El método, la didáctica con la que enseñaba no era interesante para los estudiantes, así que no les llamaba la atención. Más o menos, Lady, pero eso va en otra parte. A mi parecer es como que no tenía pasión para educar, porque si solo les leía un texto, pues la idea de un maestro, de un educador, es enseñar a los estudiantes del tema, la materia Ok, o los podría diferentes ser temas. también Itsu, pero mira, voy a darle un poquitico más de precisión a lo que Itsu señala. Ahí lo que hay que decir cosas como, por ejemplo, el maestro era el centro. El maestro se concebía como el depositario del saber y del conocimiento. El maestro entendía que los libros le tenían que decir que enseñar, o sea, se concebía a sí mismo como un agente reproductor de información y no como creador de la misma. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender con el ejemplo? Entonces yo tengo que leer en el relato que hace mi compañero y hacer esa inferencia. Si ves, Lady, que tiene que ver con lo tuyo, pero no es exactamente lo tuyo porque eso va más adelante. Lady, que tú interviniste también. ¿Sí, Lady? Lady. Bueno, ¿sí me voy haciendo entender Señor, en qué el pena. asunto? Ah, Lady, ¿dijiste algo? Qué pena, es que no te escuché. ¿Cómo dices? Tutor, qué pena, es que no te escuché. ¿Qué fue lo que me preguntaste? No, que sí me hice entender en el ejemplo que ahorita ponía. Ah, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, voy a hacer otro ejemplo. Listo. Están viendo el cuadro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Señor. Entonces, voy con el segundo ejemplo. Concepciones de maestro. Entonces, yo leo lo que otra compañera escribió. En la clase de inglés era la que más esperábamos en la semana. El profesor era súper chévere. Nos ponía a participar, nos reunía en grupo. Unas veces traía presentaciones en PowerPoint. Otras veces nos llevaba al patio y hacía que la clase fuera interactiva. Nos ponía a compartir en palabras, hacía que leyéramos las tareas unos de otros, nos corregía de manera individual, pero también permitía que nuestros estudiantes hicieran evaluación de nuestros compañeros, hicieran evaluación de nuestros trabajos. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la concepción del maestro que se percibe en este segundo relato? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Les ayudo? ¿Sí? Hola, pero digan algo. Ay, profe, ¿me puedes repetir? Soy como los niños chiquitos. No importa. Segundo relato. El profesor de inglés era el más chévere. Sus clases eran supremamente divertidas. En las clases nos ponía a participar siempre. Nos reunía en grupos.
Nos calificaba de manera individual, pero también hacía que nuestros compañeros revisaran nuestros trabajos y nos diéramos cuenta de los errores y de los aciertos unos entre otros. También organizaba rincones en el aula y en cada rincón tenía una actividad distinta y en la clase íbamos rotando todos. Al final, juntos construíamos un proyecto y lo presentábamos en una izada de bandera. ¿Listo el ejemplo? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la concepción del maestro allí? O sea, ¿cómo el maestro se entiende a sí mismo? Esa es una concepción. ¿Cómo el maestro se entiende a sí mismo y lo expresa en la manera como es? ¿Qué dirían ustedes de este maestro? Que era un maestro que no era como el transmisor de la educación, sino el que la fomentaba y la creaba a través de clases dinámicas y recreativas con sus alumnos. Exacto. Además descubre, Lady, que él no es el poseedor de la verdad y del conocimiento. ¿Cómo veo yo eso? Cuando los pone a trabajar, cuando les crea rincones, cuando los hace rotar, cuando es capaz de hacerlos calificarse unos con otros. Ahí él descubre que todos tienen algo que aportar. Él se concibe como un promotor del aprendizaje, como un agente inspirador, no simplemente como un dictador de clase. ¿Sí me hago entender? Bueno, ese es el ejercicio justamente con todo. Ustedes me dirán, pero profe, ¿y si no me participan sino 2 compañeros? Pues lo hace con 2 compañeros. Si le participan, si en el grupo le participan los 5, pues lo hace con los 5. ¿De acuerdo? Voy al cuadro para hacerme entender. Hay grupos donde todos participan y hay grupos donde no todos participan. Entonces, si le participan todos, esto lo llena con todos. Si le participan 2, solo con 2. Si le participan 3, solo con 3. Si le participan 4, solo con 4. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Lo mismo hay que hacer con currículo, concepciones del estudiante, concepciones de conocimiento y concepciones de aprendizaje. Y ustedes me dirán, ¿y cómo así? ¿Y qué es eso? Pues para eso tienen que hacer las lecturas que están sugeridas, que les va a permitir entender un poco más. Pero vamos a hacer el ejercicio todito hacia abajo, con un solo relato. ¿Listo? Atentos al relato, porque es que ahí está la clave. Si ustedes hacen esto, les va a salir de maravilla el trabajo. Por eso es que les estoy dando la tarea de explicar. Voy con el relato. Listo. Entonces, el relato es, el profesor de sociales era un profesor, en mi relato, ¿no? Era un profesor de unos 25 años. Todos lo queríamos porque además era muy guapo y simpático. Eso hacía que todas nosotras, sobre todo las chicas, anheláramos la llegada de esa clase. El profesor hacía grupos, traía actividades, nos traía crucigramas, nos traía videos, pero después nos ponía a hacer debates. Después de los debates nos ponía a hacer un ensayo y a veces nos ponía a hacer representaciones teatrales sobre eso. Asimismo, llevaba clases interesantes porque nos traía recortes de periódico, nos traía noticias del noticiero, nos llevaba a analizar, pensar, nos ponía a debatir, a compartir ideas entre nosotros. Así lográbamos aprender más. ¿Listo? ¿Hasta ahí el relato? ¿Claro el relato o no? Listo. Ahora voy a desarrollar el cuadro con ese relato. Ojo, ustedes me van a ayudar. ¿Cómo se concibe el maestro en ese relato que acabo de hacer? ¿Cómo se concibe el maestro? Ya di ejemplos hace un rato, así que díganme. ¿Cómo se concibe el maestro? Se concibe como un maestro creador, promotor de la educación. Perfecto, Lady, magnífico. Claro, ustedes lo van complementando más. No me pongan solo eso. Tienen que complementarlo un poquito más, pero en esa línea está perfecto, Lady. Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo se concibe el currículo?
El currículo, ¿cómo se concibe? ¿Cómo se concibe el currículo? Yo pienso que es un currículo que lleva a que los estudiantes obtengan experiencias significativas. Sí, pero explica más la idea, Verónica, ¿vas bien? Y de que los estudiantes participen, tomen decisiones, sean autónomos. Sí, como un currículo que se construye participativamente. Ahí agreguémosle al relato que el profesor siempre les preguntaba a ustedes por dónde, qué querían aprender y lograba conectar sus intereses con lo que él debía hacer en clase. Si conectamos eso, entonces podríamos decir, lo concibe como un currículo que se construye participativa y colaborativamente con el estudiante, que parte de la realidad. Por eso les hablé de las noticias. ¿Sí ven? ¿Sí recuerdan que les dije que él llevaba recortes de periódico y noticias? Entonces eso me da a entender, él concibe el currículo como la oportunidad de conectar la realidad con lo que estamos abordando en el aula. ¿Es eso? ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Listo. Siguiente. Luego dice, ¿cómo se concibe el estudiante? ¿Qué dirían ustedes? Ahí les queda fácil, no me digan que no. ¿Qué dirían? El estudiante me imagino que se concibe como un receptor de la información. No, ahí sí te equivocas, Lady. No, porque fíjate que yo he dicho que construían, hacían grupos, traían recorte, no. Eso quiere decir todo lo contrario. Se concibe como un sujeto protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un actor fundamental, como alguien que plasma sus intereses, que se toman en cuenta y que a partir de él, de esos intereses, se elabora el currículo. ¿Sí o no? Sí, claro, claro. Ahí sí erraste, Lady. Pero bueno, es para aprender todo. Gracias por participar. Bueno, siguiente. ¿Cómo se concibe el conocimiento? ¿Cómo se comprende el conocimiento? Ahí, ¿qué dirían ustedes? Como un constructo colectivo que no está dado, que no está... Fíjense la diferencia cuando les dije que llegaba el de química y leía el libro. Aquí este no lee el libro. Aquí este los pone a trabajar y el conocimiento se construye entre todos, porque todos participamos, incluye al maestro, pero incluye a los estudiantes. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es que eso les va a quedar más fácil cuando lean las lecturas, no se preocupen, pero yo les estoy dando la línea general. Bueno, y la siguiente tabla, la siguiente cuadro. ¿Cómo se concibe el aprendizaje? ¿Qué dirían ustedes? Está relacionado con lo anterior. El aprendizaje se da en la interacción, en la bidireccionalidad. No se transmite de un lado al otro, sino que se construye, se da por procesos de participación colectiva justamente. Se da en el contacto con la naturaleza, en el contacto con la realidad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Uy, esas caras Sí, que ponen. señor. Eso, listo. Repito, cuando lean les va a quedar más claro, pero lean y vuelvan a ver esta grabación y verá que les van a entender. Yo les estoy desarrollando el ejercicio tal cual. Estoy haciéndole la tarea ya, pero algunos no me comprenden del todo porque no han leído. Cuando lean les va a quedar más fácil. Van a ver. Listo. Dejo de compartir y me voy al otro archivo otra vez. Listo, voy acá. Listo. Compartir. Bueno.
Eso es lo que se desarrolla en esta fase B, lo que les acabo de explicar, es la fase B. Por eso dice aquí, nota, para esta actividad se les ha compartido la matriz para evidenciar los cruces de relato, la cual se encuentra junto a la guía de esta fase 2. O sea, lo que les expliqué es esto mismo, no se angustien que no es más. Esto está fácil, sencillo. Listo, paso 2 de la parte colaborativa. Luego de realizar la matriz o cuadro comparativo de manera colaborativa, ¿listo? O sea, el cuadro anterior es de manera colaborativa, para lo cual debieron haberse reunido, convocado y hacer esa síntesis a partir de los relatos de cada uno. Dice, luego de realizar la matriz o cuadro comparativo de manera colaborativa, los estudiantes deben realizar un análisis argumentado de la misma. ¿Listo? Ya explico eso. Para ello es necesario que recurran a fuentes conceptuales presentes en el material documental, unidad 2, o a otras que ubiquen en Internet. Importante citar rigurosamente a cada una de las fuentes, citar, que siempre se los he dicho, y evitar usar textos de manera literal y sin cita, con el fin de no incurrir en plagio. ¿Listo? A continuación se plantean algunas preguntas que pueden ayudar en la realización de dicho análisis. No obstante, el grupo debe proponer otros aspectos. Entonces, lo mismo que decía al comienzo, no es que solamente respondan estas preguntas, sino que hagan un análisis más amplio. Entonces, explico lo que acabo de leer, no se me angustie. Yo ya tengo la matriz, la construimos entre todos. Y ahora yo voy a analizar, a contrastar, voy a mirar lo que arroja el ejercicio versus lo que dice la teoría. Por eso es que allí debieron haber leído. Si no han leído, pues no van a poder hacer ningún ejercicio. Entonces, analizar implica tomar la teoría y contrastarla con los relatos que yo identifiqué para ver si se parecen, no se parecen, si se cruzan, no se cruzan, si se relacionan o no se relacionan. Eso es el análisis. Voy a analizar la información con base en unos conceptos que yo ya tengo incorporados. ¿Listo? A ver, yo les pongo un ejemplo. Si yo voy a analizar el partido de fútbol entre Colombia y España, yo lo puedo analizar sin ningún conocimiento del fútbol y decir burradas y bobadas. Ay, no, es que eso es culpa del técnico. O decir, porque soy conocedor del fútbol, decir, no, lo que pasa es que la estrategia del técnico estuvo errada. Las posiciones que estableció no eran las adecuadas. Tenía que atacar, por lo tanto su ubicación era 3-4-2, no sé, porque el equipo era el otro equipo contrincante era defensivo. Adicional, el técnico no supo hacer los cambios. Pudo haber metido a fulanito que tiene tal habilidad, pero en cambio metió a sutanito que nunca ha jugado en la posición de delantero, sino que es defensa. No sé si con el ejemplo que les estoy poniendo me hago entender para decir, yo no puedo analizar nada si no tengo una base conceptual sobre la cual hacer ese análisis. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, el análisis no lo pueden hacer si no han leído. Necesitan leer para analizar. Ahora, la guía les plantea unas preguntas para que ustedes hagan ese análisis. Como guía, ya se las voy a mencionar. Miren, dice acá, ¿qué concepciones de currículo prevalecen? Es decir, ¿cuáles son las que más priman, las que más hacen evidencia, las que más están presentes? Entonces ustedes dicen, ah, no, 4 estudiantes mencionan esta concepción de currículo. Y eso coincide con lo que dice tal autor, por eso ahí se le pide que referencie. Dice, ¿en qué situaciones se hacen evidentes dichas concepciones? Entonces ustedes dan ejemplo. Por ejemplo, en el relato que señaló el compañero tal cuando dijo que, y abren comillas y toman el relato. Luego dice, ¿cuáles son las características de currículo que se evidencian en los relatos? Entonces, ahí, para responder puntualmente esta pregunta, deben leer las lecturas, hacer las lecturas y
conocer cuáles son las características del currículo, que ustedes además ya han venido leyendo, Y las otras preguntas son, o la otra pregunta es, ¿cuál es el rol de los docentes, los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa en la construcción de los currículos que se evidencian en los relatos? Entonces, esas son las preguntas que yo respondo en una construcción que yo hago. No, al igual que al inicio, yo no respondo la pregunta y ya, sino que voy haciendo un relato en donde vaya dando respuesta a las preguntas. Entonces, explico un poquito esta segunda parte, esta segunda pregunta. ¿Cuál es el rol de los docentes y los estudiantes y demás miembros en la construcción de los currículos? Entonces, ustedes, por ejemplo, dicen, en los relatos se evidencia que los docentes, que ni los docentes, ni los estudiantes, ni los miembros de la comunidad educativa tienen un rol participativo en la construcción del currículo. Esto se evidencia en el relato de Itsu cuando dice, comillas, los profesores lo único que hacían era dictar lo que decía el libro, cierro comillas. O también en lo que dice Lisset cuando señaló, los profesores nunca hacían ninguna actividad diferente a dictar la clase que el coordinador les ordenaba que dictaran, cierro comillas. Esto que dicen las compañeras se corrobora con lo que los autores, Márquez, 1999, y Rodríguez, 2004, señalaron cuando dicen, y entonces ustedes ahí abordan un tema. Todo esto nos lleva a plantear que el rol de la comunidad educativa era nula, de poca participación. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Es eso, es súper sencillo, súper fácil. Ay, profe, usted lo ve fácil porque es que lo entiende todo. Pues es que mire, entonces les digo que es complicado. No, si es difícil, no lo pueden hacer. No, es súper sencillo, súper sencillo. Es grosso modo seguir esa estructura que les estoy planteando. ¿Listo? Y ya luego dice, para el desarrollo de la actividad, paso 3. Luego de realizar este análisis en grupo, construyan una propuesta argumentada conceptualmente de cuáles pueden ser las concepciones del currículo más pertinentes para la educación contemporánea, teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje. Ustedes deben leer, eso está ahí, deben leer los DBA, y a partir de qué prácticas, acciones, roles y propuestas es posible llevar a cabo dicha transformación. Entonces, el paso 3 tiene dos partes. Primera parte, deben responder a cuáles pueden ser las concepciones de currículo más pertinentes. Ustedes, como ya han leído, van a entender, no, el mundo está en esta situación histórica. El mundo hoy pide esto. Por lo tanto, un currículo que se centre simplemente en dictar contenidos no es el pertinente. El que necesitamos es un currículo que tome en cuenta la realidad, que tome en cuenta las necesidades de las culturas, que tome en cuenta las diferencias socioculturales, que tome en cuenta la población. Un currículo que esté pensado para resolver problemáticas sociales, ambientales, pero todo eso lo tienen que argumentar y sustentar. Y la segunda parte, ¿y a partir de qué prácticas, acciones, roles y propuestas es posible llevar a cabo dicha transformación? Para ello será necesario suscitar procesos de formación en los maestros que los lleven a concebirse no como el actor protagónico del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como un actor importante que moviliza y desarrolla el pensamiento, como lo plantea tal autor. ¿Sí me hago entender? Es eso. Es sencillísimo, sencillísimo. No se enreden. Profe, ¿y cuántas hojas de cuántas? Pues bueno, yo les quiero sugerir que máximo, una paginita de cada una de ellas. Es que menos es muy simple y más ustedes se van a enredar. Así que es sencillo, es muy sencillo. Claro, si ustedes quieren ampliarlo, magnífico, magnífico. Bueno, luego dice,
que para el desarrollo, ya las siguientes elementos ustedes las pueden leer sin ningún problema. Y fíjense que lo que tienen que entregar debe tener las normas APA, pero ¿qué entregan? Pues lo que ustedes hicieron. Es lo que yo he descrito, pero mire, evidencias individuales, ¿qué voy a revisar yo? Cada participante realiza su relato y comenta a los compañeros. Lo leo, perdón. Como producto de esta actividad, cada participante realiza su relato de un día cuando éramos estudiantes de primaria o de bachillerato y la cuelga en el foro de la fase 2. Ya les dije que no como texto adjunto, sino directamente. El documento en Word debe contener... pero espere, perdónenme que aquí hay una indicación distinta. Dice que deben tener portada, introducción y relato de un día cuando éramos estudiantes. Pero espérense que aquí tengo yo una confusión. Ya la resuelvo mientras leemos a continuación. Ya les explico eso. Evidencias grupales. Como producto de esta actividad se evidenciará el trabajo realizado colaborativamente en el foro donde se presentará la compilación de los relatos individuales, o sea, la matriz. También la matriz de cruce de relatos, al igual que el análisis de la matriz y la propuesta. Producto final de entrega. El grupo debe entregar un documento Word que contenga portada, introducción, compilación de los relatos individuales. Entonces, ahí sí, ya me devuelvo a este punto. En esta parte, con que ustedes me lo entreguen en el foro, como yo les dije, es suficiente. Porque en este documento en Word, como debe ir otra vez su relato, pues aquí sí lo ponen en el documento en Word, en el documento que recopila todo el trabajo. ¿Sí me hago entender la diferencia? ¿Sí soy claro en la diferencia o no? Sí, repito, en el foro... Repito, en el foro individualmente ustedes colocan su relato directamente en el foro sin documento anexo. ¿Listo? Pero en el trabajo final, como debe estar su relato, pues ahí me colocan todos sus relatos. Debe estar en el documento en Word del grupo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí soy claro? Señor. Señor. Listo. Bueno, ahora atentos, miren lo que yo les evaluaré. Miren, hay los siguientes criterios. Son 5 criterios. Primer criterio, mire, siempre léanse esta tabla porque a veces yo noto que no la leo. Primero, el estudiante presenta un relato, con que usted me coloque esto en el foro, bien hechecito como le dije, listo, ya ahí tiene nivel alto. Segundo criterio, el estudiante comentó por lo menos 2, ¿cuántas? 2 de los relatos de sus compañeros. Y participa en la elaboración de la matriz en donde el equipo evidencia los aspectos en común de los relatos. O sea, debo ver que usted está contribuyendo, usted le está echando ganas, está participando. Por eso cuando hablé del ejemplo de Ipsus, si ve que los compañeros no participan, hace mención, hace el comentario, compañeros no están participando, yo les he enviado tal cosa, pero ustedes no han respondido nada. Dejo evidencia de mi compromiso. Listo. Tercer criterio, los estudiantes del grupo realizan el análisis argumentado. Eso ya va en el documento final, ya se los expliqué. El cuarto criterio, el grupo construyó una propuesta argumentada. ¿Qué quiere decir argumentada? Ay, no, es que yo escribo tan bonito que no necesito citar ningún autor. No, tienen que citar autores, argumentar es eso. De una parte que da razones sólidas, pero de otra que esas razones las sustentan autores. Cíteme autores. ¿Cuáles autores? Pues de las lecturas que tienen. Y el quinto criterio es uso de normas APA. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Cómo lo ven? ¿Clarito? ¿Sencillo? ¿Sí sirvió el espacio para aclarar dudas o no? Profe, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Nuestros compañeros del grupo, ¿hasta qué día tienen plazo de poder participar con nosotros? Porque lo que pasa es que, no me acuerdo si fue en esta materia o en otra, pasó que la profesora nos dijo, como el trabajo tiene un mes, entonces les damos 15 días. A ver, los que se terminen. Ella dijo, listo, hasta el lunes. Y apareció una nena faltando 3 días para entregar el trabajo. Compañera, buenas, ¿en qué les puedo colaborar con el trabajo? Yo le dije, no, nena, nosotros ya lo entregamos.
y se me puso brava y dije, no, pues yo voy a hablar con la tutora. Yo le dije, estás en todo tu derecho, habla con ella porque faltan 3 días para entregar el trabajo, nosotros ya lo hicimos, era colaborativo y ella se puso brava. Lady, yo entiendo, y hay compañeros que son así de charros, así pues bueno, y además hay que entender que a algunos les pasan cosas, otros no les pasan cosas y son desordenados y desjuiciados. Yo quiero creer que en el caso que tú me cuentas fue porque fue desordenada. Partiendo de eso, yo lo que indico es lo siguiente. Ustedes saben que en todos los grupos hay unos roles. Entonces, en esta primera semana, asuman los roles. Entonces, dicen, mi rol es el de alertas. Listo, defínanlo rápido. Mi rol es el rol de alertas. Mi rol es el de compilador. Bueno, definen los roles, los que sean que ustedes organicen. Tú, por ejemplo, en tu grupo, toma la iniciativa y les dices, mire, mi propuesta es la siguiente. De tal fecha, tal cosa. De tal fecha, tal cosa. De tal fecha, tal cosa. Y vas en ese cronograma con los que te sigan la cuerda, que deben ser todos en principio. Y dejas claro, a partir de tal fecha ya no recibo más y lo tendrá que hacer sola. Y dejas claridad de eso en el foro. No te preocupes, porque evidentemente ni tú puedes cargar con los otros, ni los otros pueden ser recostados contigo, si me permiten la expresión. ¿De acuerdo? No sé si respondo tu inquietud. Sí, señor, muchas gracias. ¿Listo? No te la respondí en el sentido de que yo no te puedo dar la fecha porque no soy yo el organizador del grupo, pero te la respondo en el sentido de que te estoy dando la clave. Tú organizas el grupo. Las fechas que ustedes pongan son las que son. Punto. Es un acuerdo de grupo. Así que las que ustedes establezcan, esas son. Obviamente, no van a dejar para el último día que hagan aportes. Fíjate las fases, organizas de acuerdo a eso. Entonces tú dices, fase 1 tal parte, fase 2 tal parte, fase 1 tal tiempo, fase 2 tal tiempo, fase 3 tal tiempo, última parte, organización del trabajo final, 2 días antes. Punto. Entrega final, el día que es. Y lo cumplen. Y el que no lo cumplas, tú dices. Ya, ahí lo escribes, no te afanes, porque no pueden esperar tampoco todo el mundo. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, yo les agradezco, estoy atento al correo, muchos me han escrito al correo, eso sí, todos los correos los he respondido. Entonces, si les es más fácil, me van consultando, tutor, no entiendo esta cuestión, díganme, listo, le respondo rapidito. Espero que sea un trabajo interesante, maravilloso y que para María Valentina esta se convierta en la materia más interesante, desplazando a la otra. No, mentiras, todas son chéveres y todas son valiosas. Una les cuesta más, pero todas son bonitas. Esta a mí me parece muy chévere, porque finalmente usted toda su vida van a tener que construir currículos. Bueno, alguno me dirá, pues toda la vida tenemos que hacer todo lo que nos están enseñando. Y sí, es verdad. En ese sentido aprendan de todas, que todas sean sus materias favoritas. Bueno, ¿estuvo chévere la sesión o no estuvo chévere? Pongan una reacción. Si no estuvo chévere, díganlo, no pasa nada. Yo mejoro. Bueno, gracias. Bueno, entonces, muy amables, despidámonos con la manito, en serio. Chao pues, que descansen. Dios les bendiga.